Sí, nuevo bloque, decíamos, en El Juego Rabioso, el programa de ATE Biblioteca Nacional. Y justamente, ya que estamos en el ámbito de la Biblioteca Nacional, vamos a hacer, una nota, porque estamos aquí en el piso con un compañero de la biblioteca, que es José María Gutiérrez, el jefe del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentino en la Biblioteca Nacional, ¿no es cierto? Exactamente, gracias José María por venir acá y tomarte el tiempo de estar con nosotros para hablar básicamente un poco de qué implica este espacio en la Biblioteca Nacional, cómo surgió, qué tareas realizan, ¿no? Como hicimos en otras ocasiones con otros compañeros de la biblioteca, para ver cuáles son los trabajos y las áreas en las que se desenvuelven las diferentes tareas allí. No sé si nos querés empezar a contar qué es exactamente el Centro de Historieta y Humor Gráfico y a qué se dedica. Bueno, el centro está basado en el Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, que es el único nacional, de carácter nacional y público que existe en nuestro país, que empezó a funcionar en el año 2012, durante la gestión de Horacio González. Comenzó, digamos, con unas tareas que iniciamos, Judith Gociol y yo, en la biblioteca, de empezar a reunir toda la documentación relativa a estos lenguajes y a estos géneros, ¿sí? Tomando en cuenta que no existía ningún archivo de carácter público que se dedicara a reunir toda esa documentación, lo cual significó la dispersión y la pérdida de un montón de material, ¿no? La historia de estos géneros no está definitivamente escrita, es algo que está en investigación, es algo que está en proceso, digamos, de estudio. Cada vez más amplios además son los estudios, el campo de estudio, no solo en el país, sino que hay investigadores de todo el mundo que trabajan, digamos, sobre nuestra historieta, sobre nuestro humor gráfico, porque es importante, y es importante no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, con artistas, con obras y con una trayectoria que en buena medida es desconocida, y es desconocida por los propios argentinos, ¿no? Entonces, nos dimos a empezar a reunir la documentación, y a partir de donaciones, esto sin ninguna compra, sin que le cueste un centavo, digamos, al erario público, comenzamos a reunir un importantísimo fondo documental a partir de donaciones de artistas, familiares de artistas, de aficionados, de editores, que ya, digamos, hoy es una colección muy muy importante la que tenemos después de todos estos años de trabajo. Y se conformó este archivo, que por un lado hacemos tareas de reunir, de detectar los materiales, tareas de investigación para poder detectarlos, para poder identificarlos, tareas de difusión también llevamos adelante para poder difundir estos documentos. La idea es no solamente conservarlos y tenerlos guardados esperando que venga el investigador, el estudioso o alguien que sepa que está este material o que está interesado en trabajar en ello, sino además provocar y promover la investigación, el estudio y el conocimiento, ¿no? Entonces hacemos muestras, hemos hecho catálogos, editamos algún libro, un trabajo de investigación también nuestro, y hemos hecho trabajos de campo también, tomando entrevistas y a nivel nacional, ¿no? Porque hay producción en todo el país, no solamente es algo concentrado, si bien se manifiesta fundamentalmente en Buenos Aires por la concentración que hay de las ediciones, ¿no? Como muchas otras cosas, está todo concentrado aquí en Buenos Aires, pero hay una producción importante en las provincias, en todo el país, y vamos a la búsqueda, digamos, de todos esos documentos, de todos esos materiales, y a tratar de hacerlos visibles. ¿Había mucho archivo que estaba desconcentrado en la propia biblioteca y que ustedes se dedicaron a ordenarlo, o también se proveyeron más de donaciones privadas, o cómo fue? No, de la propia biblioteca, nosotros creamos en la biblioteca realmente un archivo, no hemos tomado materiales que había en la biblioteca, sí hemos identificado materiales en la biblioteca. Antiguamente yo había trabajado, ahora se cumplen 20 años de la primera muestra, una gran exposición que se hizo en el año 98, que la curé yo. Fue la primera que se hizo de historietas en la Biblioteca Nacional, que permitió de hacer esta visibilización, digamos, de lo que contenía ya la biblioteca. En ese momento eran colecciones de revistas, fue una muestra hecha con publicaciones periódicas, con revistas, que permitió
de algún modo exhumar títulos desconocidos, digamos, olvidados, enterrados en el tiempo, que no se sabía que estaban. En lo personal, a mí me permitió eso. Yo me dedico a investigar los orígenes de la historieta en la Argentina, sí. En lo particular, claro, esa es mi especialidad. Vamos a hablar un poco de eso, si te parece. Y bueno, lo que me habilitó a mí a hacer esa muestra fue justamente descubrir esos orígenes que eran mucho más remotos y mucho más amplios de lo que se sospechaba. Y es materia que todavía está en investigación, y si querés después lo hablamos. Digamos, aparecieron un montón de publicaciones y de cosas que decías, bueno, es mucho más de lo que pensábamos que era. Esto fue en los años 90, que era un momento en que la historieta estaba atravesando una enorme crisis, una crisis muy importante. En la época de Menem, era la época en que las importaciones habían aniquilado, digamos, la industria argentina y preponderaba, digamos, estaban terminando ya la revista Humor, por ejemplo, era al final acosada también por distintas cosas, había pasado un poco su ciclo, pero también estaba acosado de juicios, digamos, el director de Humor, Casioli, y eso lo fue liquidando. Digamos, es la última revista de humor importante, popular que hubo en la Argentina. Estamos hablando de mucho tiempo, esto en los 90, te estoy diciendo, y revistas de historietas también había mucha producción independiente, mucha producción hecha a pulmón, digamos, por los propios artistas, por editores, por aficionados, pero no había ninguna publicación de tipo profesional. Ya es casi el fin de Columba, de la editorial Columba, que fue la más popular. Record ya no publicaba, y no había publicaciones, digamos. Es una crisis importante esa que sucedió en los 90, que justamente cuando hacemos esta muestra. Faltaban muchísimas publicaciones en la Biblioteca Nacional, en la colección de la Hemeroteca, y yo laburaba en la Hemeroteca en esa época, y un poco medía a tratar de completar las colecciones que faltaban, digamos, que detectaba que faltaban en la colección hemerográfica. Eso es un poco el antecedente de esto que estamos haciendo. Pero lo que estamos haciendo no se hace con materiales que están en la hemeroteca, sino que en todo caso colaboramos. Nosotros lo que hacemos es conseguir materiales para la hemeroteca, pero lo que hacemos es reunir un nuevo fondo. ¿En general son donaciones de privados o de archivos también de otros organismos estatales? No hay archivos, te digo, no hay archivos, es el único, este es el primero. Claro, me refiero... No es que había otros archivos que se daban a coleccionar estos materiales. Claro, no, digo, cuando decía archivos me refiero a colecciones, quise decir. Sí, no, son todas donaciones de privados. Directamente son de los propios historietistas, de los propios humoristas gráficos o de gente que le gusta la historieta del humor gráfico y ha reunido materiales y decide conocer nuestro trabajo y decide donarlo, de familiares, de algunos artistas que han fallecido, de ex editores también, y hemos repatriado materiales desde el exterior. Digamos, hay una gran dispersión de documentos. También hay que considerar que ha ido cambiando la relación respecto a los documentos, y por ejemplo en lo que son originales de artistas, en muchos casos o en algunos casos han tomado valor económico, valor de mercado por el coleccionismo, y eso hace todavía más complicada la cosa, lo de reunir los materiales, porque bueno, todo aquello que tiene alguna cotización, que tiene alguna valoración de tipo económica, es muy difícil que vuelva al Estado, sí, que vaya al Estado, y en algunos casos aquello que tiene cotización a nivel internacional es muy difícil volver a traerlo al país. Terminan los centros de concentración económica, pasa con todos los bienes, claro. Con todos los bienes culturales pasa eso, digamos, finalmente. Aquello que tiene cotización internacional termina en los centros de poder económico, porque ahí es donde está la plata, y termina en manos de coleccionistas privados o de colecciones públicas, pero colecciones públicas de Estados Unidos o de países de Europa, y así vamos perdiendo nuestra historia, vamos perdiendo toda nuestra riqueza cultural. Después, cuando tenés que estudiar qué pasó en la Argentina, tenés que ir a Estados Unidos. No lo puedes hacer en Argentina. O sea que en algún punto su tarea es interceptar esos documentos antes de que lleguen a estos centros de colecciones importantes. Y en algunos casos hemos conseguido que se han traído colecciones de afuera. De artistas, bueno, ha habido como por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué autor? Rubén Sosa, por ejemplo. Es una gestión que hizo Judy Gociol y trajo prácticamente toda la obra que donó la viuda de Sosa. Es un autor que se exilió y que hizo una importantísima carrera. Estuvo en Italia
publicó en Charlie, publicó en publicaciones muy importantes europeas desde la década del 70, y es un autor que los argentinos lo habíamos perdido, de hecho ya se lo recordaba, digamos, aquí. Y bueno, se repatrió todo eso, se hizo una exposición muy importante, se editaron obras que, bueno, sobre la época de la dictadura militar, por ejemplo, que nunca se habían editado en español, ¿no? La editamos nosotros en la biblioteca. Otro, bueno, Oscar Grillo ha donado una producción enorme. Oscar Grillo es un dibujante argentino muy importante, que ha ganado premios importantísimos internacionales, gran animador, y vive en Londres desde 1968, y él nos me envió desde Inglaterra, mi embajada, toda una producción que hizo con Carlos Trillo, que se publicó en la revista Fierro, completa. Nosotros tratamos de coleccionar no solamente lo que es el original de artista, lo que es el dibujo original, ¿sí?, sino toda la producción entera. Lo entendemos como una serie, la historieta o el humor gráfico en realidad es una producción que lleva un montón de pasos, y nosotros tratamos de conservar y de mantener la integridad de toda la serie, que hace una historieta que va desde la primera idea, el guión, el boceto, el intercambio entre el guionista, cuando son dos, ¿no?, el guionista y el dibujante, todo, las relaciones con la editorial, hasta que finalmente el edito, digamos, el edito es el producto final, pero hay todo un proceso previo. Nosotros tratamos de recomponer todo ese proceso entero. Tenemos clichés de impresión, tenemos películas, cuando se hacían películas, ahora es todo digital, digamos, pasa por otro lado, pero bueno, tratamos de tener todos los documentos, digamos, cartas, fotografías, todo aquello que permita recuperar la historia y recuperar toda la producción entera. Te decía lo de Oscar Grillo, que vino de Inglaterra. Los únicos 4 originales que tenemos de Alberto Breccia, por ejemplo, los envió desde Alemania para la muestra de tapas en el año 2015. La persona que lo tenía, que era hijo del dibujante, que había recuperado esas, que se había llevado, digamos, pero que había recuperado también de alguna manera de la editorial que estaba cerrando, que estaba quebrando, que era Manuel Laínez, se llevó esos, junto con sus obras, con las que pudo recuperar propias ese dibujante, que ya falleció hace muchos años, se llevó estas originales, que son ilustraciones de portadas de Alberto Breccia, un autor importantísimo y fundamental. Bueno, son los 4 originales que tenemos, los envió para esta muestra y luego decidió donarlos el hijo de este dibujante que te digo, ¿no?, que te cuento. Bueno, eso vino desde Alemania, estaba en Alemania. Si no lo recuperábamos para acá, eso terminaba por ahí, Alberto Breccia es un autor con una importantísima valoración y cotización internacional, y eso iba a terminar en una casa de subastas, o iba a terminar en una colección privada en Alemania, o andás a ver dónde, no lo recuperas más. Acá en la Argentina no lo más ese material. Bueno, lo tenemos ahora en la Biblioteca Nacional. Y además, con todas estas colecciones, ustedes hacen procesos de preservación y restauración, ¿no es cierto? Nosotros no hacemos restauración. Hay un espacio específico en la Biblioteca de Restauración que colabora y que, por supuesto, le enviamos los materiales para que trabaje con ellos. Nosotros lo que hacemos es, bueno, lo primero que hacemos es digitalizarlo para tener una copia digital de todos los documentos. Luego los identificamos, hacemos un primer registro interno y luego los estamos pasando ahora, es una tarea que comenzamos el año pasado, de pasarlos ingresarlos al catálogo de la Biblioteca Nacional, ¿no?, que puede ser consultado para que sea visible y consultable por todo el mundo, digamos, por todo el que a través de la web puede consultarlo, la gente que viene a la biblioteca pueda dar con estos materiales. Hay materiales que son de libre acceso, tenemos una biblioteca de referencias, que es de historia y bueno, de análisis de la historieta del humor gráfico argentino, que es de consulta directa por parte de los lectores que vienen en el archivo. Tenemos después una biblioteca de materiales de humor, o sea, esta es sobre el humor, esta biblioteca te quedó como una biblioteca de referencia. Después tenemos conservamos libros y revistas de humor y historieta, y luego hay otro tipo de documentos que son para investigadores, digamos, están un poco más reservados, pero digamos todo el mundo accede, toda la gente que está realizando trabajo, que los necesita para hacer algún tipo de trabajo, puede acceder a ellos. Luego están los originales de artistas, esos están más recordados todavía, que son los dibujos originales, ¿no?, las pinturas, ese tipo de documentos. Y ustedes también con esto, bueno, vos nos decías recién que te dedicás a los orígenes del humor gráfico en Argentina,
también otros integrantes del Centro de Historieta realizan otras tareas de investigación. No, bueno, Judith sí tiene una... Como parte de su tarea, digo. Esta tarea que yo te digo es personal, Claro. no la desarrollo en horario de trabajo, de hecho. Es mi tema de investigación personal, me dedico a eso y casi obligado me dedico, porque no se dedica a nadie más en el país, me parece. No encontré todavía a nadie más que se dedique a eso. Sería extraordinario que haya alguien más con que poder compartir y poder llenar alguno de los baches que existen en esa historia que tengo. Pero no lo hago por fuera, digamos. Ahora yo realizo tareas cotidianas y todos realizamos trabajos, estas tareas que te estaba describiendo. Después preparamos muestras, lo cual nos lleva también muchísimo no de producción y de trabajo, y tenemos que investigar para las muestras, porque en general hacemos muestras que no es solamente exhibir, no están fundadas en exhibir solamente los documentos que tenemos o que podemos conseguir en préstamo para poder mostrar sobre algún tema, sobre algún artista, sobre algún periodo, sino que tratamos siempre de aportar cosas novedosas, digamos, ¿no? Que no se hayan exhibido sobre ese tema o sobre ese artista o sobre ese periodo. Ahora está en exhibición la muestra Joya de la Historieta Argentina, ¿no es cierto? Esa es una muestra, sí, esa es una muestra que lo que hace es muy sencilla, porque lo que hace es mostrar una muy apretada y breve selección de los documentos que conservamos nosotros. ¿Que es una muestra permanente o está por el momento? No, es una muestra que está ahora, que la vamos a ir reponiendo entre otras exhibiciones temporales, que es la de mostrar las joyitas que tenemos, digamos, un poco, y de algún modo mostrar las distintas donaciones que hemos tenido. Te digo, muy apretada. Nosotros tenemos actualmente cerca de 12.000 originales de artistas, ¿entendés? Son muchos. Es la exhibición, habrá la que estamos haciendo ahora, estarán exhibidas unas 100 obras por él, ¿no? Entre cosas que hay en vitrina, hay cuadros. Que abarcan toda la historia. No, ni siquiera es la historia, es lo que coleccionamos nosotros. No es de la historia, es lo que coleccionamos nosotros. Mostramos algunos mostramos por tipo de documento. Entonces tenemos una vitrina que es, por ejemplo, de los materiales que tenemos de animación, ¿sí? Materiales que se han utilizado para producir dibujos animados. Otra vitrina que es materiales específicos hechos para el público infantil. Otra vitrina que es para mostrar clichés de impresión, y otra está dedicada a la revista Humor. Entonces, distintos documentos y fondos que tenemos que tienen que ver con dibujantes que han publicado en momentos puntuales de la revista Humor, otros de Historieta de Aventura. Es un muestrario, digamos, de lo que tenemos, que tiene que ver con esto de la fundación del centro. ¿Qué es el centro? Porque estoy hablando del archivo y estamos hablando del centro, por ahí se genera confusión. El centro es una ampliación del archivo. O sea, disponemos ahora de un espacio que se ha inaugurado hace muy poquito tiempo, el 4 de mayo de este año, que es un espacio de exhibiciones, una galería muy interesante, muy importante, que nos permite estar todo el tiempo mostrando materiales y todo el tiempo. Antes hacíamos una o dos muestras importantes por año. Esto nos va a permitir hacer todo el tiempo y estar renovando y estar haciendo otro tipo de actividades, presentaciones de libros. Hoy una presentación de un libro, hicimos la presentación del libro de Casalla, de Chingolo Casalla, el autor de El Cabo Sabino, hace 15 días. Y bueno, veremos de hacer todavía más actividades, hacer ciclos de conferencias, actividades con chicos, de lectura, de fomento de la lectura de historietas. Ese es un espacio específico que funda este centro, digamos. Ese es el centro, en realidad. Está el archivo, que es parte del centro, y el centro es este espacio de exhibiciones que se inauguró ahora. Ahora, ¿y tienen, por ejemplo, articulación con otros espacios dedicados a la historieta o al humor fuera de la Biblioteca Nacional? Se me ocurre el Museo del Humor, por ejemplo, sí, o algún otro espacio de ese tipo. Hemos llevado muestras. La muestra de tapas estuvo en el Museo del Humor durante 4 meses exhibida. Y sí, tenemos relación con la gente de Banda Dibujada, que nos ha premiado, y hemos colaborado con ellos cuando requieren materiales.
Sí, con todo el mundo. Tenemos relación con toda la gente que se acerca y con toda la gente que está generando con editores. Le facilitamos, digamos, espacios y tratamos de que tengan espacios dentro de la biblioteca para poder presentar libros y hacer actividades. Sí, estamos metidos, digamos, en lo que es la vida, digamos, de los lenguajes y de los géneros en la Argentina, de todo lo que está vivo, digamos, ¿no? Tratando de insertar lo histórico también dentro de lo que está vivo como parte de esa vida. ¿Te parece, José María, si vamos a un corte y volvemos en un ratito y nos contás un poco de tu tarea de investigación personal del humor gráfico en los orígenes? Bueno, perfecto. Vamos a ir con un breve corte